Adelante, señor fiscal. Sí, gracias, señor magistrado. Eh, Pasamos a la declaración indagatoria de Teresa Ávila Rivera. Perdón, señor magistrado. Pasamos a la declaración de María Magdalena Zulca Ávila, de fecha 10 de noviembre de 2017, folios 1713 a 1718. 1713 a 1718. Ya, y la otra, la de Jorge Ávila Rivera, todavía no va a dar cuenta. Porque ahí me parece que se había quedado. Sí, entendiendo que estaban siendo notificados algunos de los abogados, pero no sé si puedo continuar con Jorge Ávila, no tengo ningún problema. A ver, vamos entonces ¿Puede con ser? las que se tiene en el expediente primero, doctor. Correcto. Ya, ¿qué folio dijo usted? 1713 a 1718. Es la declaración de la señora María Magdalena Zulca Ávila de Quispe, hija mayor de los desaparecidos Natividad Ávila y Benigno Zulca. Ya. Ya es la hija. Doctor, 1700, disculpen. 1713 a 1718. 1713. Ya, doctora, gracias. Fundamentalmente, empezamos pregunta número 7, en el mismo 1700, folio 1714. Se le pregunta si con posterioridad, después de tener conocimiento de los hechos expuestos, ¿qué acciones realizó? Al día siguiente de tomado conocimiento de dicho hecho, no recordando la fecha exacta, decidimos con mi esposo Narciso Quispe Landeo concurrir a Pucayacu, lugar donde procedimos a dirigirnos a mi casa, contactando con mis hermanos, quienes le manifestaron que mis padres nos habían llevado los miembros del ejército de la base de Madre Mía, informándome que mi tío Jorge se había escapado, que iba a llegar en la tarde a Pucayacu. De ahí conversamos y decidimos quiénes iban a ir a buscar el cadáver de mi papá, porque ya tenían conocimiento que mi papá estaba muerto, porque había llegado una nota de mi tío Jorge a mi tía Teresa, donde le indicaba que a mi papá le habían matado, por lo que mi esposo, mi tía Teresa, un profesor y un botero salieron de Pucayacu con destino a Madre Mía. Los que entraron a buscarlo río en un bote que había contratado y se fueron río abajo encontrando el cadáver, el cual fue identificado por mi tía Teresa como el de mi papá, por su uña negra y su vestimenta, colocándolo luego bajo otro lado del río. Entonces regresaron dándonos a conocer dicho hecho mis hermanos, siendo corroborado por ellos en cuanto a su vestimenta, y confirmamos con mi tío Jorge la vestimenta con la que estaba mi papá al momento en que lo llegaron a matar. Al día siguiente mi esposo con el profesor regresan llevando frazadas, es ahí para enterrarlo al otro lado del río, en un platanal, siendo el profesor y mi esposo quienes entierran a mi papá en una chacra, siendo que después hemos regresado, pero el río lo había llevado todo. La pregunta 10, a foja 1716, indica: luego de tener conocimiento de los hechos expresados respecto a Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila, indique qué hechos de relevancia que desee señalar tuvo conocimiento a través de qué persona. Dijo: en ese tiempo de los hechos, mi hermano Gerson es el que nos comunica que los habían detenido a mis padres y mi tío Jorge. Luego este último logra escapar del lugar conocido como el Matadero,
donde se encontraba con mis padres, teniendo conocimiento por este último que mi padre fue asesinado en dicho lugar por un arma de fuego. En esas circunstancias, cuando le disparan, él logra tirarse al río y no vio nada sobre mi mamá. Mi tío Jorge me manifiesta que cuando él se tira al río, mi mamá estaba viva. La pregunta 13, señor magistrado. Si puede precisar qué información le dio su esposo Narciso Quispe Landeo respecto al hallazgo de su padre y si éste presentaba orificio que haga presumir el uso de armas de fuego. Dijo, en ese tiempo me dijo que habían encontrado un cadáver, pero en la primera oportunidad no lo había reconocido, para luego reconocerlo con la ayuda de mi tía Teresa Ávila Rivera. Además, la información obtenida por mis hermanos y mi tío Jorge Ávila Rivera sobre su vestimenta, pudimos determinar que era mi papá, la persona que hallaron muerta y que luego fue enterrada por mi esposo con la ayuda de un profesor. Esa es la importancia de este elemento de convicción. Pasemos a la declaración testimonial de Pedro Olimar Java. Se encuentra folios 1597 a 1606, tomo 8. Doctor, 1500. 97. 1597 A 1500, a 1608. a 1606. 6. Ya, gracias. Es un no habido, ¿no? Así es. Pero prestó declaración en el proceso 25-2006, es un elemento nuevo probatorio que es del 2008. sí, el 3 de julio del año 2008 se dio esta declaración. Adelante. Gracias. Esta declaración es importante, señor magistrado, por las respuestas que brinda esta persona en este proceso. Recordemos que tanto Pedro Olimar Java, como Ramón Olimar Java, como Gaspar Santillán Grandes, participaron en dicho proceso con una clave de identidad inicialmente y luego brindan su declaración ya con sus nombres y apellidos. Y aquí es de relevancia en el momento en que se indica la siguiente respuesta. A foja 1599 dice, estando su respuesta, diga usted los periodos de tiempo en que cada uno de los jefes de la base de Madre Mía se sucedieron. Dice aquí, cuando yo llegué a la base de Madre Mía en el mes de octubre del 91, estaba como jefe de Madre Mía el capitán Tronco, quien estuvo aproximadamente un mes con nosotros. De ahí vino capitán Elías, quien estuvo un aproximado de 2 meses. No puedo precisar los meses exactos por el tiempo transcurrido al teniente, y luego el teniente Hussein, no recuerdo qué tiempo estuvo. El capitán Carlos
y aquí viene lo importante, llegó a la base en la primera semana de marzo del 92. Más o menos, quien estuvo hasta los últimos días de mayo del año 92. El capitán Martínez estuvo dentro de los primeros días, estuvo desde los primeros días del mes de junio hasta los últimos días del mes de junio. De ahí vino nuevamente el capitán Carlos en los primeros días del mes de julio del 92. Y de ahí ya no sé más porque el capitán Carlos me sacó. También es importante lo que afirma dentro de la información de contexto, a Fojas 1600, preguntado si puede brindar los seudónimos o nombres de los soldados que junto con usted prestaron servicio en la base Madre Mía. Recuerdo a los soldados seudónimos: Araña, Baquetón, Ñusha, Livio. Ya no recuerdo más por el tiempo transcurrido. Asimismo, a Fojas 1600, en las últimas 3 preguntas, porque no tienen numeración las preguntas que se hicieron en dicho juzgado, las últimas 3 dicen lo siguiente: si durante el tiempo que usted prestó servicios en la base Madre Mía vio al personal militar castigado en las casamatas. Dijo que no había casamatas para castigo. Preguntado, diga, si en alguna oportunidad durante el tiempo que usted estuvo en la base Madre Mía ha visto personas civiles detenidas y que presuntamente estaban vinculadas a la subversión. Su respuesta fue: nunca he visto personas civiles detenidas en la base. Y la última pregunta dice: si para la realización de algún operativo o posible intervención a una persona domiciliada lejos de la base de Madre Mía, las patrullas utilizaban vehículos. Dijo que no se utilizaban vehículos en aquellos tiempos. Era prohibido. Todos los traslados eran a pie. En el siguiente folio se le pregunta si durante el tiempo en que usted prestó servicios en la base Madre Mía, usted participó en algún operativo destinado a la intervención de personas presuntamente vinculadas. Dijo: no participé en ningún operativo. Pasemos a la declaración, señor magistrado, de Jorge Ávila Rivera, que son los folios 3, 4, 5, 6, de folios del 3 al 11 del escrito presentado el día de ayer. Declaración indagatoria de Jorge Ávila Rivera, tomado el día 22 de agosto de 2017. Resulta relevante esta declaración, señor magistrado, en tanto Jorge Ávila Rivera resulta ser uno de los agraviados y escapó el día 22 de junio de 1992, antes de ser asesinado, tirándose al río. A folios 4, como respuesta a la pregunta 5, se le pregunta al señor Jorge Ávila si usted tenía hermanos o hermanas que vivían cerca en su domicilio o en lugares aledaños a Pucayacu, es decir, el lugar en donde se produce la acción de personal militar. Dijo que sí, cerca a mi domicilio vivía Carmen Luz Ávila, a unos 100 metros, y mi hermana Natividad, la otra víctima, a unos 200 metros en Pucayacu. Asimismo, mis cuñados, familias de mi esposa. ¿Qué pregunta, doctor? ¿4? No veo eso. Perdón, en la pregunta 5, a folios 4, dije, sí. Folios 4, pregunta 5.
Sí, adelante. Continuando, dijo a unos 200 metros en Pucayacu, asimismo mis cuñados, familia de mi esposa, vivían ahí, también en junio de 1992. Mi hermana mayor, Teresa, vivía en Madre Mía, que está aproximadamente a 10 kilómetros o 10 minutos de Pucayacu. La pregunta 6 es una pregunta del contexto que vivía Pucayacu. Indique si en las zonas de Pucayacu existía presencia de elementos terroristas de Sendero Luminoso y si se producían atentados que usted pueda recordar. Al mes de junio, respondió Jorge Ávila, al mes de junio de 1992 sí. Si bien la zona de Pucayacu era tranquila, los terroristas bajaban del monte provenientes de otros lugares por las noches, provistos de armas y camuflados para hacer su propaganda, y los pobladores sentíamos temor. Pregunta 7. Para que diga, si puede precisar si como consecuencia de estas acciones terroristas que refiere al mes de junio de 1992, se incrementaron las patrullas militares del ejército y si puede indicar de qué base militar venían los soldados para realizar sus incursiones en la búsqueda de terroristas. Dijo que sí. A raíz de eso, los soldados del ejército aumentaron su presencia en Pucayacu y venían cada semana o 15 días. Cuando venían a Pucayacu preguntaban a la población si habían venido los tíos, entre paréntesis, terroristas. Asimismo, pedían documentos a los pobladores, conversaban con las autoridades y que les avisáramos cuando llegaban los terroristas. Los soldados que patrullaban venían de la base de Madre Mía, que se encontraba a 10 kilómetros aproximadamente de Pucayacu. Pregunta número 8. Si usted conocía a cargo de qué oficial del ejército peruano se encontraba a cargo la base contrasubversiva de Madre Mía, respondió que hasta antes de los hechos que me ocurrieron yo solamente conocía al capitán Carlos, que era el jefe de la base Madre Mía, pero no lo conocía personalmente. Pregunta número 11. Si usted tenía al mes de junio de 1992 algún vínculo con la organización terrorista Sendero Luminoso, o tenía denuncia, investigación por delito de terrorismo que pueda referirnos. Dijo que no, pero debo indicar que cuando venían los tíos, es decir, los terroristas, nos obligaban a escuchar sus charlas y políticas a todo el pueblo de Pucayacu. A veces nos escapábamos al monte para no escuchar. Cuando ellos venían era una época fuerte y difícil. Pregunta 12. Entrando en materia respecto a los hechos ocurridos el 17 de junio de 1992. Se le preguntó al señor Ávila, precise qué sucedió en su domicilio el 17 de junio de 1992 en horas de la noche. Dijo, yo me encontraba durmiendo luego de mi faena de la chacra. Siendo las 2 de la mañana, tocaron la puerta fuertemente diciendo, compañero. Yo me sorprendí, ya que al abrir la puerta eran miembros del ejército, armados con fusil, quienes me dicen, vamos a la base, refiriéndose a la base Madre Mía. Yo me asusté, preguntando qué había hecho. Al salir pude darme cuenta que era un número de 20 soldados aproximadamente, que habían venido en 2 camionetas, una blanca y otra más. Yo me recuerdo de la camioneta blanca doble cabina porque en esa camioneta me metieron, amarrado con las manos hacia atrás, y cuando me suben vi a 2 personas que estaban boca abajo, no pudiéndome darme cuenta en ese momento quiénes eran. En ese momento escucho una voz de una mujer, Jorge, tú también estás cerca. Y ahí la reconocí como mi hermana Natividad Ávila, y también reconocí a mi cuñado Benigno Zulca Castro, siendo trasladado a la base Madre Mía. Debo precisar que en el trayecto a unos 3 kilómetros, el carro se detuvo en el sector del río Milano, donde me percaté que bajaron a mi cuñado Benigno Zulca, llevándolo al río, donde lo torturaron, ahogándolo por un espacio de 10 minutos,
y cuando regresa no podía ni hablar. Me dijo, ay Jorge, me han hecho el ahogamiento, teniendo problemas para respirar, y estaba completamente mojado, mientras que mi hermana Natividad Ávila, luego de eso, mientras mi hermana Natividad Ávila lloraba, luego de eso seguimos a la base, madre mía. Pregunta número 13, foja 6. Para que diga, una vez que llega a la base, madre mía, ¿sí lo hace detallar qué sucedió durante los días que estuvo detenido por el ejército en dicha base? Dijo, ni bien llegamos, yo fui trasladado violentamente a mí y mi cuñado Benigno Zulca hacia un pozo en donde nos soltaron las manos y a mi hermana la llevaron a otro ambiente. Mi cuñado me preguntaba, ¿por qué nos han traído? Y yo le dije que nos han confundido por terroristas, porque los soldados nos llamaban así. En esos días no nos daban de comer, poco agua, y podíamos comer por algunos soldados de pena. Nos tiraban comida a escondidas. Ahí reconozco a los soldados Ninja y Pajarito, hermanos. Asimismo, el 20 de junio de 1992, yo fui sacado por los soldados y me conducen a una oficina donde conozco recién al que estaba al mando de la base, denominado como el Capitán Carlos, a quien identifico como Yanta Moisés Humalatazo, quien en ese momento me preguntó si era terruco o no. A lo que yo le respondí que no, ordenando a los soldados que se encontraban presentes que me torturen, habiendo una tina plástica con agua y detergente, y a mí me colocaron en una banca larga donde un soldado me tenía de la cabeza y el otro de la cintura, introduciéndome la cabeza hacia la tina mencionada, y por la desesperación, porque sentía que me moría. Metí un cabezazo a la tina y ésta se voltea, y esto produjo que Humalatazo se moleste, ordenando que lo lleven al pozo al día siguiente. Quiero agregar que cuando me torturaban, habían puesto una música con volumen alto para que no se escuche que estaba gritando. Estos hechos de tortura ocurrieron entre el 20 y la madrugada del 21 de junio de 1992. El día 22 de junio de 1992, a horas entre la 1 y 2 de la madrugada, los soldados lo sacan a mí y mi cuñado y nos dicen, ya llegó la hora. Afuera había mi hermana Natividad, que también se encontraba atada de manos como nosotros, teniéndonos sentados en el suelo por espacio de 10 minutos. Debo agregar que antes que nos saquen, los soldados nos dijeron que nos iban a llevar para reconocer a terroristas, pero también me dijeron ellos mismos que los que eran conducidos hacia el río o el sector más conocido como el Matadero ya no regresaban, y eso me llenó de miedo. Y en ese momento comencé a querer soltarme de la atadura que tenía en mis manos hacia atrás, logrando con mucho esfuerzo zafarme de la soga. Pero para que no se den cuenta, yo volví a envolverme las manos simulando estar amarrado. Luego de eso nos trasladan un promedio de 6 soldados con un promedio de 2 soldados por personas detenidas, siendo trasladados por orden del capitán Carlos, a quien yo escuché, llévenlos que ya era hora. Nos trasladaron hacia el lugar conocido como el Matadero, en donde me ponen ahí 2 soldados. Me sientan y los soldados le ponían el arma en la cabeza, disputándose quién iba a disparar quitándose el arma. En ese momento, mi desesperación, me suelto y corro hacia el barranco que daba hacia el río Guayaga, de un aproximado de 25 metros, sufriendo lesiones al caer en la cabeza, cuello, cervical, columna, rompiéndome la cabeza y luego para caer al agua. Debo indicar que yo me salvo porque sabía nadar. Luego me quito el polo y pantalón, quedándome solo con un short. Luego a cierta distancia escucho 2 ráfagas, suponiendo que estaban matando a mi hermana y mi cuñado. Yo, como conocía la zona de La Morada, quería salir por ahí, saliendo del agua, para dirigirse al puerto La Morada, con rumbo hacia el pueblo. En el trayecto pidió posada a varios moradores, pero nadie quería darme por miedo. Sin embargo, luego escucho unas pisadas, pensando que eran los soldados que me buscaban. Sin embargo, el ganado del señor Fortunato Contreras Bravo, en cuya chacra ya me encontraba
en pleno monte, amaneciendo el 23 de junio de 1992. Yo me estaba dirigiendo hacia un lugar para tomar un bote, para que me lleve a un lugar más lejano, siendo un botero el que me advierte que el ejército me estaba buscando, llevándome a una chacra de un vecino huancaíno, donde duermo, y siento que una señora con su perrito me encuentra, pidiéndole yo el favor que pueda ir a Pucayacu, y dejé una nota manuscrita a mi esposa Irma, pero después supe que la nota se la había entregado a mi hermana Carmen, quien a su vez le pasó a mi esposa Irma. Luego, el 23 de junio de 1992, me hacen dormir en la chacra y para amanecer el 24 me sacaron rodeando la base Madre Mía, 2 peones a las 4 de la mañana, llegando solo a Ramal de Aspuzana. De ahí me trasladó un amigo José Pacheco en su camioneta hacia su casa en Pucayacu, encontrándome con mi esposa y mi familia, teniendo conocimiento que el ejército me estaba buscando porque sabía que estaba vivo, ya que habían encontrado mi polo y pantalón al costado del río. Luego de estar unos días en mi casa Pucayacu, donde me reencontré con mi familia, después una señora me ofreció trasladarme a Huánuco por espacio de 8 a 10 meses, dedicándome a trabajar por ahí. Fue parte de la declaración que estamos tomando como elemento de convicción. Pasemos al siguiente elemento de convicción. Con relación a la declaración testimonial de la persona identificada con clave 001-2017, a hojas 12. De hojas 12 a 22, a hojas 22. Voy a destacar lo relevante de esta declaración. Fundamentalmente, cuando se le pregunta, a la pregunta número 3, a hojas 13, se le pregunta qué actividades realizaba y dónde se encontraba usted en el periodo comprendido en el mes de junio del año 1992. En respuesta dijo que en esa fecha me encontraba en la base militar de Madre Mía. Luego, la pregunta número 7, indique de manera específica qué oficial se encontró a cargo en el mes de junio de 1992, dijo conforme lo indicado el capitán Carlos, identificado como Ollanta Moisés Malatazo. Pregunta 8, se le pregunta si durante su permanencia en la base contrasubversiva Madre Mía en el año 1992 existió otro oficial del ejército que identificaban como capitán Carlos. Dijo, durante mi permanencia no hubo otro capitán Carlos, solo uno, y que identifico como Ollanta Moisés Malatazo. Pregunta número 9. Para que diga conforme a su respuesta si existían oficiales de los apelativos Carlos Esparza y Carlos Serpa. Dijo que no existía y solo había un capitán, que se le conocía como Esparza, que era jefe de la base de Ocayaco, y nunca estuvo en la base de Madre Mía. Y en cuanto a Carlos Serpa, nunca existió, o en todo caso, nunca lo conocí en el año 92, por lo que pienso que se han agregado esos nombres para confundir. La pregunta 12. Si conforme lo indicado permaneció el 17 de junio de 1992 en la base Madre Mía, diga si pudo observar el ingreso de intervenidos aquel día y si reconoce a los agraviados Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila en la base militar Madre Mía.
Este testigo respondió que sí pude observar la presencia de 5 personas, 2 mujeres y 3 varones, habiéndolos ingresado en la casamata que está ubicado en el PB1, puesto de vigilancia, a donde acudí a darle su rancho, habiendo permanecido 5 días, dándole una oportunidad a sus alimentos, aclarando que ya se encontraba una pareja antes, un hombre y una mujer. La pregunta 15, para que diga si tiene conocimiento de la identidad del conocido como Chicho. En el principio no sabía quién era Chicho, pero luego me enteré que se llama Amílcar Gómez Amasifuen. Pregunta 16, respecto de esta persona. Si la persona conocida como Chicho era miembro del ejército, respondió, tengo conocimiento que el conocido como Chicho, a quien identifico como Amílcar Gómez Amasifuen, no ha sido miembro del ejército. Por el contrario, ha sido miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso, quien fue captado por el jefe de la base, madre mía, Capitán Carlos, a quien identifico como Yanta Moisés Humalatazo, haciendo presente que el tal Chicho era guía e informante. La pregunta 17 le dice, ¿en alguna oportunidad ha sido convocado por alguna persona para que declare en favor o en contra de los involucrados en los hechos en materia de investigación? Respondió lo siguiente, que sí, habiendo sido convocados por el conocido como Chicho en el año 2006, primera campaña de Ollanta Humala, dejando un papel en el colegio que trabaja mi hermano, distrito de Belén, donde decía que me daban indicaciones para decir que yo no había estado entre abril y junio en el servicio en la base Madre Mía, y que diga que había servido a partir de julio de 1992, aproximadamente hasta el 31 de octubre de 1992. En el papel dice que con eso se demostraría que yo no habría estado en junio de 1992 en la base de Madre Mía, y que no me vería implicado en esos hechos. En ese papel me piden no dar nombre ni apelativo, ni oficiales, ni suboficiales, ni otros soldados, y que en todo caso invente algunos apelativos, incluso porque ponen que no diga que Nicanor Guerra Cárdenas era Rambo, y que tampoco conocía el apelativo de Guaringa, ni ningún otro apelativo. Yo me sorprendí por eso, porque todo era falso, porque lo que debía decir de acuerdo al papel era falso. Porque yo sí estuve en la base Madre Mía en junio de 1992. Asimismo, Nicanor Guerra Cárdenas sí era Rambo y Guaringa era el sargento reenganchado. Asimismo, en dicha hoja decían que me iban a mostrar ficha reniega para que reconozca personas y que para evitar que involucre más gente, no debía reconocer a nadie. Y un pretexto debía ser que habían pasado más de 15 años y que era una época de guerra. También, si me preguntaban si habían detenidos en la base Madre Mía, debía contestar que nunca habían detenidos en la base Madre Mía y que no habían calabozos ni lugares de detención y que los detenidos eran puestos a disposición de la policía o enviados al puesto de comando. Nunca se les llevaba a las bases y que solo había una sala de disciplina para los soldados. Debía decir que no se utilizaban vehículos ni del ejército ni de la población para hacer los patrullajes y operativos, porque estos siempre se realizaban a pie. También tenía que decir que se hacían los patrullajes y se daban cuenta al puesto de comando, donde se autorizaban los mismos y que era normal que las bases se queden con un suboficial y que llegaban fuerzas de Lima o de otros lados del país a realizar operativos. Asimismo que era posible que una patrulla de otra jurisdicción o base pasara a otro lugar, que no era su geografía o jurisdicción. Y por último, si escuchaba el apelativo de Carlos, Serpa y Martín, decir que había escuchado esos nombres como capitanes que sirvieron en la base Madre Mía, pero no recordar cuándo. Como dije anteriormente, todo esto es falso, porque en la base Madre Mía sí habían detenidos y había casamatas donde se ponían a los detenidos. Asimismo, los detenidos nunca los ponían a disposición de la policía, que debían ser Aucayacu o Progreso. Tampoco eran enviados al puesto de comando. Asimismo, sí se utilizaban vehículos particulares para hacer los patrullajes
la mayor cantidad de veces cuando utilizábamos botes para cruzar el río, lo que se daba cuenta al puesto de comando, batallón contra terrorista número 313, Los Laureles. Solo eran cosas positivas, como izamiento del pabellón, como faenas comunales, y eso lo reportaba el capitán Carlos. Además, es falso que el personal de otra base pasara a la jurisdicción de Madre Mía, porque cada una de las bases tenía bien establecida su jurisdicción. Además, podían venir fuerzas de Lima, solamente tratándose de operativos grandes, pero programados por el batallón contrasubversivo número 303. Que yo recuerde, solo hubo en La Morada y Venenillo, lugares poco alejados a Madre Mía, un solo operativo. Pero esas fuerzas no participaban en las patrullas diarias que realizábamos. En cuanto al capitán Carlos Serpa, nunca existió, y el capitán Martín sí existió. Asimismo, en el papel aparece en el nombre del abogado Eduardo Roy, con número celular tal, abogado caso MM, y Julio Torres, celular tal. Pregunta 20 respecto a hechos conexos al indicado. Si dentro de la base militar de Madre Mía y durante su permanencia observó algún acto que considere poner en conocimiento, dijo que sí. En Cerro Azul quemaron a una persona y violaron a una niña, hecho que he declarado en la primera Fiscalía Supraprovincial. Pregunta 21. Si usted conoce la identidad de la persona del sargento Guaringa, era un sargento antiguo y reenganchado que estuvo de servicio en la base Madre Mía en el año 92, en el que estuve, pero desconozco la identidad. Rasgos físicos del sargento Guarín en la pregunta 22. Era de contextura delgada, 1,60 m, estatura, cabellos lacios, negros. Actualmente sé que es suboficial del ejército en actividad. Pregunta 23. Si conoce la identidad de la persona identificada como Rambo, soldado Rambo. Dijo que sí. Su nombre es Nicanor Guerra Cárdenas. Él es de mi promoción, que también le decían Sajino o Tartacho, porque tartamudeaba. Pregunta 24. Diga usted si conoce la identidad de la persona identificada como Chamaco. Dijo que sí, y sus nombres son Eduardo Padilla Santillán. Pregunta 25. Para que diga, conforme a lo expresado durante su permanencia en la base Madre Mía y atendiendo que ha reconocido que fueron 5 personas que permanecieron detenidas, precise si estas fueron maltratadas, de ser así, forma, modo y circunstancias, como qué persona o personas habrían realizado dichos actos. De manera presencial no observé, pero era una práctica que se daba en la base por orden de capitán Carlos, y los encargados eran el sargento Guaringa y Pipa, que consistía en aplicar corriente mediante la batería de la radio al cuerpo, sobre todo en las manos. Principalmente se daban esto en la noche, y era para que hable o confiesen los detenidos. Una pregunta sobre el contexto de convulsión en aquel momento por la zona. Pregunta 26. Desde que usted permaneció en la base militar Madre Mía, ¿cuál era la incidencia de acciones terroristas o intervención militar en dicha zona en el año 92? Dijo, era una zona de emergencia o zona roja, porque había pintas terroristas y algunas oportunidades hostigaban a las patrullas y sembraban dinamita en la carretera. Por eso las patrullas que ordenaba el capitán Carlos era de día y de noche. Pregunta 27. Para que diga, si conoce a la persona de Teresa Ávila Rivera y si en algún momento durante el mes de junio de 1992 logró conversar con esta respecto a la situación de Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila. Dijo, sí la conocí, porque trabajaba en un restaurante conocido como La Sirenita, no teniendo conocimiento que iba a preguntar por su hermana. Pregunta 28. Conforme a su respuesta, precise usted si tuvo conocimiento de que el denominado capitán Carlos habría negado a la señora Teresa Ávila Rivera que los agraviados Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila se encontraban detenidos en la base militar a su mando. Dijo, desconozco, pero el capitán Carlos ordenaba que cuando había detenidos no se dé ninguna información y nos prohibía bajar al pueblo.
Pregunta, hojas 20, pregunta 35, para que diga si tiene conocimiento que Natividad Ávila Rivera fue descuartizada por el conocido como Guaringa, Chicho, en presencia del capitán Carlos. Dijo, sí tuve conocimiento que el sargento Guaringa, Chicho, Rambo, Paquetón, Pipa, Gato, participaron en el descuartizamiento de una persona. Mis promociones me contaron que a la señora no se le mató disparándole, sino cortándole la garganta, para luego cortarle el pecho y la barriga, y también los brazos y piernas. Llenando su barriga con piedras y luego puesto en una bolsa y la tiraron al río. Asimismo, al hombre sí lo mataron con un disparo en la cabeza. A él no lo cortaron, posiblemente porque uno de ellos escapó y no le dio tiempo. Hasta ahí lo correspondiente al testigo 001-2017. Asimismo, tenemos la declaración de Werner Melgarejo Meneses, a hojas 23 de los elementos presentados el día de ayer. Esta declaración fue tomada en la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Lima el 5 de julio del año 2017. A ver. Perdón. ¿En qué folio? Es lo que estaba dando cuenta, ¿no? Sí. Werner Melgarejo Menés, folio 23. Sí. Adelante. ¿Quién es esta persona? Perdón, me parece que Werner Melgarejo Meneses es un soldado que conocía a varios de los que servían en Madre Mía, y es un soldado que explica un poco el contexto en el cual se desenvolvía el trabajo de los soldados en ese momento. Sin embargo, estoy notando, señor magistrado, que se ha juntado una ampliación de declaración de testimonial que ya a la cual ya me he referido, que es la ampliación de declaración de Adolfo Becker Silva. Parece por error se ha incluido esa declaración. Disculpa usted, señor magistrado. Porque solo es la primera página, nada más. Sí, exactamente. Un error. Sí. Bueno. No, Werner Melgarejo no fue un soldado que estuvo en Madre Mía, pero sí, de cualquier forma, es un elemento que se encuentra en el expediente principal, pero vamos a pasar a otro. Ya, no va a dar cuenta entonces de ese. No tengo la... No, y también que la defensa no ha recibido esa declaración, por tanto, voy a pasar a otra de los elementos de comisión que existen. Doctor, ¿si me lo permite? Sí. Sí, doctor, revisaba la documental que el representante del Ministerio Público indica que faltaría una hoja, pues debe precisarse que en la misma, la documental que corresponde a la declaración del señor Werner Melgarejo Meneses, en la pregunta número 1, dice que si desea realizar su declaración con presencia o asistencia de un abogado particular. Y en ese documento solicita que no va a declarar
Por eso es una sola hoja, y en ese mismo documento se dispone que la reprogramación de la declaración indagatoria iba a realizarse el día 7 de julio del 2017. Entonces, en todo caso, solicitamos al Ministerio Público tomar en consideración si se desiste de la presentación de dicha documental o es que en efecto corresponde a un número de folios distinto y que no ha sido aparejado al requerimiento, o en este caso a la subsanación de dicho requerimiento. Ha dicho ya que no va a oralizar a doctor Valdivia, ¿no? No la tengo en este momento, sin embargo, como dice el señor abogado, es muy probable que al existir dos declaraciones del señor Melgarejo, es muy probable que se haya tomado solo la primera página de la diligencia en la cual no declaró. Sin embargo, considero que es importante esta declaración. En todo caso, teniendo otros días, señor magistrado, solicitaría, además de regularizar la situación de esta testimonial, que no ha sido adjuntada en su totalidad, pero mencionada en el requerimiento, solicitaríamos la reprogramación, en todo caso, poderla realizar en fecha posterior. Eso, continúe con otro elemento, doctor. Sí, correcto. La declaración testimonial de Leonardo Soria García. Folios 1542 a folios 1549 en el tomo 8. Y 1542, adelante. Correcto. ¿Quién es esta persona? Esta persona es un soldado que sirvió en la base Madre Mía al mes de junio de 1992. Adelante. La pregunta número 2 es en donde él da cuenta de esta situación, en la que se le pregunta en cuántas oportunidades ha prestado usted declaración sobre los hechos suscitados en la base contra subversiva Madre Mía en el mes de junio de 1992, respecto a los actos en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca y Jorge Ávila, contra quienes se habría cometido delito de desaparición forzada, asesinato, etc. Dijo, no he declarado respecto a los hechos de junio de 1992, solo he declarado sobre otros hechos de Madre Mía en otras fechas a cargo de la primera Fiscalía Supraprovincial. También recuerdo que fui llamado por la Comisión Madre Mía al Congreso. Pregunta número 4, hojas 1543, dice, conforme a su respuesta, indique en qué tiempo permaneció en el batallón 313 Tingo María y de ahí qué otras dependencias militares fue destacado y hasta cuándo prestó servicios en el ejército peruano. En el batallón estuve hasta enero de 1992. De ahí me mandan a la base contrasubversiva Madre Mía, con el grado de cabo, en donde estuve algunos meses y de ahí me regresan al batallón. Regreso nuevamente a Madre Mía en 1992 y me quedo hasta mediados de diciembre de 1992. De ahí regreso al cuartel en Tingo María y estoy hasta abril de 1993. Me voy de baja con el grado de sargento segundo. ¿Cuál fue el apelativo seudónimo? Pregunta 5. ¿Cuál fue el apelativo seudónimo con que era conocido usted cuando prestó servicios en la base contrasubversiva Madre Mía? Me decían Soria. Pregunta 6. Para que diga precisa su llegada a la base contrasubversiva Madre Mía hasta que se fue al batallón en diciembre, ¿quiénes fueron los jefes de dicha base? Cuando llego en enero del 92 estaba el capitán Carlos, a quien identifico como Yantumala. Luego recuerdo al teniente Hussein, que estaba por salir, y también al capitán Escorpio, que reemplazó al capitán Carlos. Pregunta 7. ¿En cuántas patrullas estaban distribuidos los soldados en la base Madre Mía en 1992? ¿Y qué patrulla integraba usted? Indique además qué oficiales, suboficiales, sargentos u otros soldados antiguos estaban al mando de cada una de ellas. Aproximadamente 5 patrullas, cada uno integrado por 20 o 25 soldados. Yo me hacía cargo a veces de una de ellas.
sargento Humo, el reenganchado sargento Guaringa, a veces los técnicos, el enfermero Rubén o Manacaraco, además de un técnico antiguo Chigachiga. Eso recuerdo. Pregunta 9. Durante su permanencia en la base contrasubversiva Madre Mía, indique qué sargentos se encontraban de servicio en 1992. El sargento Humo, el sargento Guaringa, que no era de la zona. 10. Indique qué apelativo de los soldados que prestaron servicios con usted en la base Madre Mía el 92. Dijo oso, carrusel, mandril, ratón, sapo, araña, rambo, libio, baquetón, cachorro, chamaco, Apolo, Oñucha, Muca, Osito, Conejo, Tachuela, Maquizapa, Caballo y otros que iré recordando. Pregunta 11. En su calidad de cabo, ¿cuáles eran sus funciones en la base contrasubversiva Madre Mía? Hacer guardia, salir en patrulla y cumplir servicio de inteligencia de civil en el pueblo. Conforme a su respuesta, ¿qué trabajo de inteligencia hacía usted? ¿En dónde y por orden de quién? Dijo, verificar el terreno de los pueblos aledaños o de alrededores para ver si había gente comprometida con la subversión. Era enviado por el capitán Carlos. Me mandaba a mí y a mi promoción Oso. Íbamos previamente al lugar para ver el terreno, estábamos media hora y luego informábamos si era peligroso para que entre la patrulla. Pregunta 14. Precise durante su permanencia en la base Madre Mía en 92. Indique cómo estaba distribuida físicamente la base. Habían casamatas, tapadas con calamina y palos. Medían 3 por 4 metros aproximadamente. Había comedor, cocina, maloca, donde estaba la radio. Había un puesto de comando en donde dormía el capitán Carlos. Era un lugar atrincherado por lo peligroso de la zona. Quedaba a la altura de la carretera, arriba en el cerro. Había puesto de vigilancia, uno en la garita, abajo, en la carretera, y 5 arriba en la base. Pregunta 15. Precise si alguna de las casamatas estuvo destinado a ser lugar de castigo, calabozo o lugar donde podían estar detenidos o si otra cumplía ese propósito. Durante su permanencia en la base de Madre Mía en el año 1992. Dijo, uno de las casamatas era usado como calabozo. Se ponían a los relajados del pueblo, soldados castigados, detenidos por terrorismo, cuando había algunos. Estaba junto al puesto de vigilancia 1, PB. Pregunta 16. Si durante las patrullas que realizaban los soldados en la base Madre Mía efectuaron intervenciones a personas sospechosas de ser integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso en los pueblos por tener vinculación con esta. Asimismo, si tuvieron enfrentamiento directo con los delincuentes terroristas en el 92. Sí. Respuesta, sí. A veces en patrulla encontrábamos a sospechosos, los llevábamos a la base, le dábamos cuenta al capitán Carlos. A veces los soltaban rápido, otras veces los trasladaban al batallón. Venía helicóptero. Capitán Carlos comunicaba por radio al batallón. Yo vi una vez a 2 mujeres y las liberaron esa vez, otras veces de la comunidad, y algo de 2 veces vino el helicóptero a llevarse detenidos. Yo y mi patrulla hemos tenido hasta 4 enfrentamientos contra los miembros de Sendero Luminoso. En 1992, una en el puente Tulumayo, otra en Maronía, otro en el puente Pucayacu y la cuarta en Yanajanca, donde ocurrió un hostigamiento. Recuerdo soldados como el cabo Pipa o Comando, Oso y otros. El capitán Carlos estuvo en el enfrentamiento de Pendencia, regresando a Tingo María. Pregunta número 20. Para que diga, si cuando realizaban las patrullas desde la base, ¿cómo se trasladaban a los lugares aledaños que se encontraban en la jurisdicción de la base Madre Mía? Cuando era lejos íbamos caminando. Cuando era cerca, en camionetas, pedíamos el apoyo de los pobladores que tenían.
Para que diga, pregunta 21, estando su respuesta, indique si alguna oportunidad por la naturaleza del patrullaje hacia un lugar distante o de inmediata intervención se utilizó camionetas 4x4 para el traslado de soldados. Dijo, recuerdo que había una camioneta 4x4, creo de color blanco, que era de la gente que venía a la base. Podíamos utilizar camionetas algunas veces, pero la mayor parte era caminando. Pregunta 24, para que diga, si usted conoció a las personas de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera en 1992, en todo caso indique si escuchó en algún momento hablar de esas personas. Dijo, conocí a la señora Natividad Ávila, era miembro de Sendero Luminoso y fue capturada en el año 1991 en Tingo María. Me acuerdo de ella porque mi promoción Cárdenas Retis la capturó. Luego, en el batallón, la soltaron y la volví a ver en Madre Mía, en el calabozo, en la base. La habían capturado nuevamente en junio de 1992. Se refería a Natividad Ávila. Yo estaba de guardia, fui a darle su desayuno y estaba sola en una casamata. Luego me pidió que la lleve al baño. Se lavó la cara, la llevé y la regresé a la casamata. De ahí ya no la vi. Y salí de patrulla luego. No sé qué fue de ella. Yo no sé si los señores Jorge Ávila y Benigno Zulca también estuvieron. Yo solo vi a la señora. El capitán Carlos estuvo en el puesto de comando. A él le información con una lista de personas, fotos, que estaban comprometidos con Sendero Luminoso. Luego ya disponía que se hagan los operativos. Pregunta 25. Para que diga si el capitán Carlos Ollantumala-Tazo, el teniente Lucho y el sargento Guaringa estuvieron en la base Madre Mía en los días en que usted vio a la señora Natividad Ávila Rivera detenida en la casamata en la base contrasubversiva Madre Mía, Madre, en junio de 1992 y usted le dio el desayuno. Dijo, todos ellos estuvieron allí en junio de 1992. Pregunta 26, para que diga, si dice que usted conocía a la señora Natividad Ávila por haber sido capturada en Tingomaría en 1991 y luego la vio en Madre Mía, indique si usted dio la información al capitán Carlos Ollantumala Tazo para que vuelva a ser capturada en Madre Mía en junio de 1992. Dijo no, desconozco, porque el capitán Carlos ordenó su captura. Pregunta 27, para que diga, ¿qué efectivos militares estuvieron en la base Madre Mía cuando usted le dio su desayuno a Natividad Ávila Rivera tras encontrarse detenida en la casamata? Rambo, Guaringa y todos los demás soldados estuvieron ahí en la base. Pregunta 28, para que diga si usted tuvo conocimiento que Natividad Ávila Rivera habría sido intervenida por los efectivos militares de la base en el sector de Pucayacu el 17 de junio de 92, habiendo sido trasladada con otros hacia la base Madre Mía como sospechoso de ser miembro de Sendero Luminoso, en donde habrían permanecido hasta el 22 de junio de 92, en que Natividad Ávila, Benigno Zulca habrían sido asesinados y desaparecidos e intentar asesinar a Jorge Ávila, quien logró escapar. Su respuesta fue, yo solo vi a la señora Ávila detenida, y para que esté detenida, una patrulla tuvo que salir. No vi a otros detenidos. Yo no sé quiénes fueron a hacer la captura ni ese día ni a qué hora. Y no me contaron nada. No sé qué sucedió con esa persona. Yo me entero de estas muertes cuando sale en la televisión cuando era candidato Humala. Pregunta 31. Si conoció a la persona de los soldados de la base Madre Mía en 92, Rambo, Chamaco, Anchoveta, Cachorro, Manzanita, Conejo, Ñusha, Ronzoco, Frejol, Chasqui, Tigre. Rambo es Nicanor Guerra Cárdenas. Chamaco es Eduardo Padilla Santillán. Anchoveta sí lo conozco, pero no sé sus nombres. Cachorro es Baker Silva, mi promoción. A Manzanita sí lo conozco, pero no por su nombre. Conejo también, pero no por su nombre. Ñusha sí, pero no su nombre.
A Ronzoco sí lo conozco, pero no sus nombres. Vive en Madre Mía. Frejol sí lo conozco, pero no sus nombres. A Chasqui sí lo conocí, pero no sus nombres. A Tigre también lo conozco, vive en Madre Mía. Pregunta 32, para que diga, en el mes de junio de 1992, el capitán Martínez estaba reemplazando al capitán Carlos, oían tu malatazo, dijo, solo estuvo el capitán Carlos. Pregunta 36, para que diga, si conoció al sargento Monti durante su permanencia en 1992 en la base Madre Mía. Ese apelativo, su respuesta fue, ese apelativo lo usaba a veces el sargento Guaringa, pero nadie lo llamaba así. El sargento Guaringa era de contextura delgada, flaquito, trigueño, pelo lacio, tenía experiencia, era antiguo. Sí, esa es la importancia de la declaración del señor Leonardo Soria. Declaración testimonial de testigo protegido TPM 2018-001. Hojas 1442 a 1446. $1,442. 1442 a 1446. Es un testigo protegido. Sí, un testigo protegido. En este momento. Adelante. Pregunta número 4. Perdón, pregunta número 3. Para que diga quién estuvo al mando en la base contrasubversiva Madre Mía en junio de 1992. Respuesta, el capitán Carlos, a quien identifico como Yanta Moisés Humalatá. Pregunta 4. Si usted conoce los hechos acaecidos entre el 17 de junio de 1992 al 22 de junio de 1992, fechas en que fueron intervenidos en Pucayacu y retenidos en la base Madre Mía las personas de Jorge Ávila, Natividad Ávila y Benigno Zulca, estos dos últimos asesinados y desaparecidos en la fecha, dijo, el 17 de junio de 1992 yo me encontraba de servicio de guardia en la base en horas de la noche, 8, 9, 10 de la noche, por orden del capitán Carlos. Salieron 2 patrullas con rumbo a Pucayacu en 2 camionetas. Una de ellas salió al mando del sargento reenganchado Guaringa, la otra no recuerdo, y se fueron por carretera hasta las 12 de la noche. Yo hice el cambio de guardia. Las patrullas no regresaban todavía. No sé a qué al día siguiente observé que habían personas detenidas en el calabozo que estaba pegado al PB1, o sea, puesto de vigilancia 1. Yo no los vi abiertamente, pero sabía que había una señora y 2 hombres. Estuvieron como 4 o 5 días. Yo por las noches escuchaba que los interrogaba el capitán Carlos en su puesto de comando. Yo le escuché decir, ¿por qué tienes pancartas de terrorismo? Pero yo no podía verlos. Estaba prohibido acercarse. Solo entraban los soldados de confianza del capitán Carlos. En ese momento yo no me enteré que los habían chifado, entre paréntesis, matado, en la zona conocida como el Matadero. Yo me entero después. Eso lo manejó la gente de confianza y algunos otros. Pregunta 5. Precise, ¿quiénes eran los efectivos militares que eran personal de confianza del jefe de base, capitán Carlos? Respondió, el sargento reenganchado Guaringa, Rambo, sargento Pipa y Chicho, a quien identifico como Amílcar Gómez Amasifuen, que era un civil que se vestía con uniforme militar, por orden del capitán Carlos, pues era su asistente personal. Vivía en el puesto de comando, dormía en el mismo cuarto del capitán Carlos. Pregunta 6, para que diga, ¿qué oficial de menor rango y suboficiales, así como soldados, recuerda estuvieron en junio de 1992 en la base contrasubversiva Madre Mía? Dijo, el teniente Lucho,
Manacaraco, enfermero de la base, suboficial Chigachiga, operador de radio, y otros que no recuerdo. Soldados estuvieron Araña, entre paréntesis, Ninja, Ramón Olivar Java, Sapo, entre paréntesis, Pedro Olimar Java, eran hermanos, Livio, Russell Vela Silva, Baquetón, Gaspar Santillán Grandes, Zapocunche, Silva, Conejo, Manzanita, Anchoveta, Charapa, Frejol, Tigre, Ñucha o Apolo, Ronzoco, entre otros que no recuerdo. Ampliación, pasamos a la ampliación de testimonial del testigo TPM 2018-001 de fecha 24 de octubre de 2018, folios 1432, 1441. Mil cuatrocientos 1441, tomo 8. Ampliación de declaración de testigo protegido. Fecha 24 de octubre de 2018. Doctor, el testigo, ¿qué número de testigo protegido? TPM 2018-001. TPM 2018, ¿no? Sí. Ya. Pregunta número 1. ¿Qué oficiales y suboficiales o técnicos prestaron servicio en Madre Mía en junio de 1992? ¿Y hasta qué fecha? ¿Y hasta que usted se fue de dicha base? Respondió el testigo. Quiero aclarar mi respuesta a la pregunta 2 de mi anterior declaración el 16 de agosto de 2018. Puesto que estuve en la base Madre Mía hasta los primeros días de julio de 1992, fecha en que me regreso al batallón contrasubversivo 313, tal y como lo refiero en mi respuesta 4 de esa misma declaración. En la base se quedó el capitán Carlos como jefe de base, reiterando que dicho jefe nunca se fue de la base en junio de 1992. Su segundo era el teniente Lucho. Estuvo todo el mes de junio de 1992. En cuanto a los oficiales o técnicos, debo aclarar mi respuesta a la pregunta número 42 de mi anterior declaración de fecha 16 de agosto de 2008, cuando se me preguntó por el técnico enfermero Rubén, y dije que lo recordaba, y que más bien el único enfermero era el suboficial Manacaraco. Debo aclarar, recordando bien ahora, que al suboficial Manacaraco también le decían Rubén. Era el mismo suboficial. Asimismo reitero que estaba el suboficial Chigachiga como operador de radio. También ahora recuerdo al técnico Vinces. Era un gordo, no recordando otro. Pregunta número 2. Si el denominado sargento Guaringa estaba al mando de una patrulla de soldados en la base Madre Mía en junio de 1992. O si los oficiales o suboficiales eran los únicos encargados de tal función. Dijo, él sí estaba encargado de una patrulla de soldados cuando salíamos por orden del capitán Carlos. Más aún, el sargento Guaringa era de mucha experiencia. El jefe era de mucha confianza del jefe de base, capitán Carlos, porque era sargento antiguo y reenganchado, y además conocía la zona. Además, en la época que patrullaba, los que estaban a cargo era el teniente Lucho, el sargento Guaringa, probablemente los demás suboficiales, dependiendo del servicio donde estarían a cargo en algún momento. Preguntaba para que diga, pregunta 3, conforme a lo declarado por Tobías Donato Guaringa Rosales, él no tuvo el apelativo de sargento Guaringa en la base Madre Mía en 1992, sino de sargento Monti. ¿Qué tiene que decir? Dijo, es falso, pues siempre se le conoció como sargento Guaringa, no habiendo escuchado ningún Monti.
Yo cuando dejo la base de Madre Mía en julio del 92, dicho sargento se quedó y con el mismo apelativo. ¿Qué otros soldados integraban las patrullas que usted conformaba en 1992? Es la pregunta 5 en la base Madre Mía. Su respuesta, no recuerdo bien, pero todos, pero algunos fueron Manzanita, Chino y Sapo. Pregunta 6. Indique los apodos o identidad de los soldados con quienes tuvo amistad en la base Madre Mía. Dijo, Consagino, cuando fue antiguo se puso Rambo. Otro fue Baquetón, Conejo, Tachuela, éramos amigos. Pregunta número 10. Si alguna de las casamatas estuvo destinado a ser lugar de castigo para los soldados, calabozo o lugar donde podían estar detenidos, o si otro lugar cumplía ese propósito durante su permanencia en la base Madre Mía en el año 92. Dijo, sí, la casamata que estaba al lado del PB1 era el calabozo. En ese lugar nos mandaba ahí el castigo el capitán Carlos. Ahí fue donde vi a 2 detenidos varones y una mujer en junio de 1992. Pregunta 11. Si en alguna oportunidad hubo detenidos o mujeres por ser detenidos hombres o mujeres por ser presuntos terroristas y si usted tuvo contacto con alguno de ellos durante su permanencia en la base Madre Mía en el año 1992. Dijo, yo solo vi a 3 personas, una mujer y 2 varones en junio del 92. Los vi cuando me relevé con otro soldado a eso a las 3 a.m. Y me dijo, hay 3 detenidos. Yo entraba de servicio y ahí cuando me relevo a las 6 de la mañana los vi directamente. No tuve otro contacto con ellos. Pregunta 12. Para que precise, ¿cómo es que usted observa 2 camionetas salir por la noche de la base con soldados a fin de realizar un operativo? Indique la hora exacta, el lugar donde se dirigieron, motivo de salida, orden, todo lo relacionado durante su permanencia de servicio en la base Madre Mía en junio del año 92. Dijo, como ya referido en mi anterior declaración, yo me encontraba de servicio ese día. Debo precisar que ese servicio era de 9 p.m. hasta las 12. Es así como observo que 2 camionetas doble cabina, marca Toyota, una blanca con letras rojas y otra oscura, estaban estacionados esperando en la zona de la garita de control abajo en la base. Yo estaba en el PB1 y se podía ver claro porque yo estaba con mi visor nocturno. Vi bajar alrededor de 15 soldados quienes subieron al vehículo. La orden fue del capitán Carlos. Era el único que podía autorizar dichas salidas y se encontraba en la base en su puesto de comando. Yo lo vi todo el día. Partieron con dirección que llevaba hacia Belaúnde, ramal de Afusana y Pucayaco, es decir, la ruta de la carretera hacia Aucayaco. Yo a las 12 de la noche me relevo con otro soldado y regreso a las 3 a seguir cumpliendo mi guardia. Es ahí cuando el soldado me dice hay 3 detenidos. Cuando yo me relevo a las 6, yo me acerco al calabozo que estaba acostado el PB1 y veo claramente a 2 hombres y una mujer sentados en una cama con las manos atadas. Bien, hasta ahí lo que corresponde a este testigo.
Bien, pasemos a la declaración, la ampliación de declaración testimonial de la persona identificada con clave 001-2017, obrante a fojas 1447 a fojas 1455 en el tomo 8. Esta declaración fue brindada el 22 de septiembre de 2017 y fue una ampliación de la declaración que este testigo ya había realizado. Bien, resulta de importancia eh, la pregunta número 3 en cuanto a una respuesta brindada en otra declaración, donde le pregunta, conforme a la respuesta a la pregunta 10, donde ha señalado haber tenido conocimiento de la intervención a los pobladores de la localidad de Pucayacu, ocurrido el 17 de junio de 1992, en los aldeos Natividad Ávila, etcétera. Señale si las siguientes personas que precisan cuyas fotografías han sido extraídas participaron en dicha intervención. Dijo que sí conoce a las personas por ser soldado de madre mía, sin embargo, no puede precisar quiénes fueron seleccionados, toda vez que me encontraba en mi casamata. Pero sí sé que salió un grupo seleccionado por el sargento Guaringa. En ese acto se hace presente que el declarante representa vistas fotográficas extraídas de las fichas en el siguiente orden. Fotografía 1. Chicho, a quien identifica en este acto como Amílcar Gómez Amasifuen, quien era un terrorista arrepentido, informante de qué pobladores estaban vinculados con Sendero Luminoso, entre paréntesis Soplón. Fotografía 2, como Rambo, es de mi promoción Julio 91, a quien en este acto se identifica como Nicanor Guerra Cárdenas. Fotografía 4, a quien identifico como Chasqui, en mi promoción Julio de 1991, a quien identifica como Limber y Suiza. Fotografía 5, de mi promoción Julio de 1991, a quien identifico como Livio. En este acto se le identifica conforme ficha RENIEC como Russell Vela Silva. Fotografía 6, de mi promoción, lo reconozco como Baquetón. En este acto se identifica como Gaspar Santillán Grandes. Fotografía 7, y lo identifico como el sargento Guaringa. En este se deja constancia que la fotografía que identifica al testigo corresponde a Tobías Donato Guaringa Rosales. Fotografía 13, de mi promoción Araña, o también Ninja. En este acto se identifica como Ramón Olimar Java. Fotografía 14, de mi promoción conocida como Chamaco o Garganta de Lata. En este acto se identifica como Segundo Eduardo Padilla Santillán. Fotografía 21, de mi promoción Frejol. Aquí en este acto se identifica como Edgar Padilla Paredes. Para que diga, estando a la respuesta de la pregunta 38, indique si reconoce a una de las personas que participaron el 22 de junio de 1992, es decir, una semana después de su intervención, conforme lo indicó como sargento Guaringa, Rambo, Bolivio, Russell, Ñucha, Baquetón, Pipa, Comando, y sin esto puede señalar conforme a su respuesta anterior que otras personas habrían participado. Dijo, me ratifico en mi primera declaración. Estas personas participaron en dicho evento el 22 de junio de 1992. Quiero aclarar que Capitán Carlos y Chicho se quedaron a unos 30 metros del lugar de los hechos.
Dando su respuesta a la pregunta 39 de su declaración anterior, donde afirma que Natividad Ávila Rivera fue descuartizada por el conocido como Guaringa, Chicho, en presencia del capitán Carlos y además de la participación de Rambo, Baquetón, Pipa y Gato, señales si puede identificarlos conforme a la ficha RENIEC que se le presenta. Dijo, sí los identifico con la ficha RENIEC, conforme lo he indicado, pero debo aclarar que capitán Carlos y Chicho estuvieron presentes a unos 30 metros. Que respecto a los otros Guaringa, Rambo, Baquetón y Pipa o Comando, sí participaron en el hecho del descuartizamiento del agraviado, Natividad Ávila Rivera. Con relación a Gato, este es Ñusha o Apolo, siendo que es en este momento que aclara lo último, además de la participación del conocido como Livio, que sí estuvo presente. Pregunta 7. Según sus respuestas de su exposición anterior, preguntas número 25 y 26, ha señalado que conoce a la persona del sargento Guaringa, de ser reenganchado y trabajaba en la base Madre Mía en el año 1992. Indique si se ratifica en lo mismo y si, conforme a la ficha RENIEC que se le presenta a la vista del ciudadano Tobías Donato Guaringa Rosales, resulta ser la persona del sargento Guaringa quien conoció en la base Madre Mía. Sí lo reconozco plenamente como el sargento Guaringa. Pregunta 8. Según su respuesta en la pregunta 27, se ratifica la identidad de la persona que identificó o identifica como el soldado Rambo, conforme se le presenta a la lista de ficha de Nicanor Guerra Cárdenas, conforme también conocido también como Sanjino o Tartacho. Dijo, sí me ratifico e identifico plenamente conforme ficha RENIEC a Nicanor Guerra Cárdenas. Pregunta 9. Según la respuesta a la pregunta número 28, se ratifica la identidad de la persona que identifica como chamaco, conforme la presenta la ficha RENIEC de Eduardo Padilla Santillán. Dijo que sí me ratifico, es Eduardo Padilla Santillán. Para que diga si reconoce a las siguientes personas como Johnny Godier, Valderrama, Apolo, Ñusha y Limber y Suiza, Chasqui, como aquellas que hayan participado en las intervenciones de los pobladores en la localidad de Pucayaco ocurrida el 17 de junio de 1992, a los agraviados Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca y Jorge Ávila Rivera, y el 23 de junio de 1992 en el lugar conocido como Matadero. Dijo, quiero aclarar que como lo indicado, no sé exactamente de las personas que participaron el 17 de junio del 92, pero sí identifico a Apolo Ñucha como Johnny Godier Valderrama y Chasqui como Limber y Suiza como quienes participaron el 22 de junio de 1992. De la parte pertinente del elemento de convicción. Tenemos la ampliación de declaración testimonial de Nemer Flores Ayapi, de fecha 6 de diciembre de 2017, folios 1488 a 1496, tomo 8. 1488. Aquí destacamos, señor magistrado, la pregunta número 3, en el que se le pregunta, conforme a la respuesta de la pregunta 4, 5 y 6, en donde ha señalado haber tenido conocimiento de la intervención
de los pobladores de la localidad de Pucayacu, ocurrido el 17 de junio del 92, a los agraviados. Señales si las siguientes personas que se precisan cuya fotografía han sido extraídas de RENIEC, que se le presentan a la vista, participaron en dicha intervención. Reconozco fotografía 2 como Rambo, que en este acto se identifica como Nicanor Guerra Cárdenas de Pucallpa. Fotografía 3, fotografía 5, a quien identifico como Livio. En este acto se identifica conforme ficha RENIEC como Russell Vela Silva. Fotografía 6, reconozco como Baquetón. En este acto se le identifica como Gaspar A Santillán ver, Grande. un momento, doctor Valdivia, un momento. Es que hay dos preguntas, tres. Entiendo que está haciendo referencia a la otra porque no coincidía a lo que usted está manifestando. La pregunta 3, pero la de la siguiente página. Sí. Sí, tiene razón, señor magistrado. Sí, la pregunta 3 de la página que está a foja 1489. Sí, porque estaba revisando y no coincidía. Había una duplicidad. Sí. Ya. Entonces, es la pregunta 3 de la siguiente página, 1489. 89, exactamente. Ya, adelante. Estamos, sí, gracias. No. Estamos en la página 1490. Indicaba, fotografía 6, reconozco como Baquetón. En este acto se identifica como Gaspar Santillán Grandes. Fotografía 7, a quien lo reconozco como el sargento Guaringa. En este se deja constancia de la fotografía. Identificó el testigo corresponde a Tobías Donato Guaringa Rosales. Asimismo, la fotografía 13, fotografía 12, Sapo, en este caso identifico como Pedro Limar Java. Fotografía 13, Araña o también Ninja, en este acto se identifica como Ramón Olimar Java. Fotografía 14, como Chamaco o Garganta de Lata, en este acto se identifica como Segundo Eduardo Padilla Santillán. Fotografía 21, Frejol, a quien en este acto se le identifica como Edgar Padilla Paredes. Se deja constancia que reconoce también la fotografía número 1, Chicho, a quien en este acto se identifica como Amílcar Gómez Amatipuen. Luego, en la pregunta número 4, página 1491, está dando la respuesta a las preguntas 4, 5 y 6, indique si reconoce de algunas personas, alguna de las personas que participaron en los hechos sobre la presunta desaparición de Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca, y como el intento de asesinato ocurrido en junio del 92, dijo, reconozco a las siguientes personas. Fotografía 2, Rambo, a quien en este acto se identifica como Nicanor Guerra Cárdenas. Fotografía 7, a quien lo reconozco como el sargento Guaringa. En este acto se deja constancia. La fotografía identifica el testigo, corresponde a Tobías Donato Guaringa Rosales, conocido como Paucar, quien no identifica en la fotografía. La pregunta 6. Según su respuesta de su exposición anterior, ha señalado que conoce a la persona sargento Guaringa de ser reenganchado y trabajaba en la base Madre Mía en el año 1992. Indica que se ratifica de lo mismo y se conforma a la ficha RENIEC y ficha fotográfica de fojas 2331 que se le presenta a la vista. Corresponde al ciudadano Tobías Donato Guaringa Rosales, resulta ser la persona del sargento Guaringa, quien conoció en la base Madre Mía. Dijo, lo reconozco plenamente como el sargento Guaringa, quien ha participado en los hechos que ha expuesto. Igual la pregunta número 7. Según la respuesta a las preguntas 11 y 12, se ratifica en la identidad de la persona que identifica como el soldado Rambo, conforme se le presenta a la vista de la RENIEC de Nicanor Guerra Cárdenas, conocido también como Saquino o Tartacho. Dijo, sí me ratifico e identifico plenamente, conforme se RENIEC, a Nicanor Guerra Cárdenas. Pregunta 8. Igualmente, según lo expresa, se ratifica la identidad de la persona que identifica como Chamaco,
conforme se le presenta a la vista la ficha reniegue de Eduardo Padilla Santillán. Dijo, sí, me ratifico que es Eduardo Padilla Santillán, chamaco. La pregunta 12, a hojas 1495. Para que diga, ¿cuál era su grado de amistad, enemistad con Amílcar Gómez Amasifuen, conocido como Chicho, durante su permanencia en la base Madre Mía en 1992? Respondió, Chicho fue un terrorista arrepentido que se entregó a la base y el capitán Carlos lo acogió como informante para que identifique a las personas que estaban vinculadas a Sendero Luminoso. Él no era un soldado en ese momento, junio del 92, pero el capitán Carlos ordenó que se le dé uniforme, como un soldado más de la base, sin serlo. Yo no tenía mucha vinculación con él ni confianza, porque él se vinculaba con otros soldados. Nunca tuvimos confianza, pero sí puedo decir que era el brazo derecho del capitán Carlos. Y casi siempre yo desconocía sus actividades, pero sí puedo asegurar que en el mes de junio de 1992 se encontró en la base Madre Mía. Puedo decir además que luego tengo conocimiento, se enroló como miembro del ejército, meses después cumpliendo servicio militar. Pregunta número 13. Para que diga si conforme lo señala, precise si Amílcar Gómez Amasifuen, conocido como Chicho, intervino y participó en los hechos en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benito Zulca, Jorge Ávila. Materia de investigación, este despacho dijo que presumo que dicha persona participó, porque en la camioneta donde fuimos habían 2 encapuchados, uno de ellos probablemente Chicho, los que eran los encargados de señalar a los presuntos elementos terroristas que acudían con las patrullas sin armamento, conforme era práctica, cuando había gente que iba a delatar. Además, debo precisar que la zona era oscura. Es la parte relevante de ese elemento de convicción. Vemos la declaración del testigo TPM 2018-001 de fecha 16 de agosto de 2018, tomo 8, hojas 1442-1446. Esa ya dio cuenta, doctor. Ya se dio cuenta, perdón. 1442. Sí, creo que se está duplicando. Sí, seguimos la declaración de Russell Vela Silva, hojas 1468 a hojas 1480. En el tomo 8.
La pregunta 5. Dice, ¿cuál fue el apelativo o apodo con que se le conoció a usted en la base que prestó servicios en la base contra subversiva Madre Mía en 1992? Mi chapa era Livio. Me pusieron los soldados antiguos. La pregunta 6 de esta declaración, para que diga, ¿quiénes fueron los oficiales jefes que estuvieron al mando de la base contra subversiva Madre Mía en el año 1992, desde su llegada hasta su retiro? Llegando en marzo de 1992, lo encuentro al capitán Carlos, a quien luego, durante la campaña presidencial del año 2006, identifico como Yanto Malatazo. Cuando me voy al batallón 313, los primeros días de mayo, por motivo de salud, pues había manipulado una granada y una esquirla me cayó en la pierna. Yo lo dejo al capitán Carlos como jefe de la base. Luego a regresar los primeros días de julio del 93, ya le encuentro al capitán Scorpio. Pregunta 10. Indique los apodos o identidad de los soldados con quienes tuvo amistad. En Madre Mía, en 1992. Con Chamaco, Baquetón, Ñucha y Chasqui. Pregunta 17. Si alguna de las casamatas estuvo destinado a ser lugar de castigo para los soldados, calabozo, lugar donde podían estar detenidos, o si otro lugar cumplía ese propósito durante su permanencia en la base Madre Mía en 1992. Su respuesta fue, no había calabozos ni lugares de castigo. Si en alguna, pregunta 18, si en alguna oportunidad hubo detenidos hombres o mujeres por ser presuntos terroristas y si usted tuvo contacto con alguno de ellos durante su permanencia en la base Madre Mía el año 92. Nunca hubo detenidos en la base mientras yo estuve. Pregunta 19. Si durante las patrullas que realizaban los soldados de la base Madre Mía efectuaron intervenciones a personas sospechosas de ser integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso de los pueblos por tener vinculación con dicho grupo delictivo durante su permanencia en la base Madre Mía en 92, dijo, nunca se hizo intervenciones durante el tiempo que estuve ahí. Pregunta 29, para que diga, ¿cuándo se realizaban las patrullas desde la base contrasubversiva? ¿Cómo se trasladaban a los lugares? ¿Cómo se trasladaban hacia los lugares donde que se encontraban en la jurisdicción de la base Madre Mía en 92? Dijo, las patrullas se realizaban a pie, todo era caminata, no se usaban carros porque éramos un blanco, porque iban amontonados. Pregunta 32, para que diga, si el lugar cercano a la base Madre Mía existió el lugar denominado El Matadero, dijo, nunca he escuchado. Pregunta 33, para que diga, si usted conoció a las personas de Notevía Ávila Rivera, Benigno Zulca y Jorge Ávila en 1992, en todo caso indique si escuchó en un momento posterior hablar de dichas personas. Nunca los conocí en 1992 y escuché hablar de ellos a raíz de las noticias y por eso fui como testigo en el proceso Madre Mía en el año 2008. Pregunta 34. Para que diga si usted tuvo conocimiento de las personas antes mencionadas habrían sido intervenidas por soldados de la base Madre Mía en el sector Pucayaco el 17 de junio del 92, habiendo sido trasladados hacia la base Madre Mía como sospechosos de ser miembros del Sendero Luminoso, en donde habrían permanecido hasta el 22 de junio del 92, fecha en que Natividad Ávila, Benigno Zulca, habrían sido asesinados y desaparecidos, e intentaron asesinar a Jorge Ávila, quien logró escapar. Su respuesta fue, no tengo conocimiento, pues yo no estuve en junio de 1992.
Pregunta 43. Para que diga si conoció en la base Madre Mía en 1992 o posteriormente a la persona con apodo Chicho, identificado luego como Amílcar Gómez Amasifuen, dijo: yo en la base de Madre Mía no lo conocí. Posteriormente lo conozco por los medios de prensa. No tengo amistad con dicha persona. Esas son las respuestas que dio el investigado Russell Vela Silva. Concluyó con esa declaración, ¿verdad? Sí, Ya. señor magistrado. Ya es 19:19. Pasó el tiempo que se había programado. Vamos a avanzar hasta aquí. El día de mañana habíamos dicho que vamos a continuar desde las 8:30 y luego en el segundo horario de 15:30. Se ha reprogramado esa declaración que yo tenía, entonces ya haremos todo el día. 8:30 a 13 horas y de 15 a 19. Al igual que el viernes y sábado. Avanzamos hasta aquí. Subsisten los apercibimientos que se han dictado. Se cursará a oficio la defensa pública. Culminamos esta sesión 19:20. Hasta mañana a las 8:30. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, permiso con todos.